Mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano, reciban un cariñoso y cordial saludo. Desde Santiago les habla Mario Hernández. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Daniel. Ya hemos llegado al capítulo 11 y dejamos la vez pasada en el versículo 36. Vamos a continuar entonces este estudio a partir de este versículo en el cual dejamos la vez pasada. Como siempre, amigos míos, con la ayuda del eterno Dios. Vamos a seguir entonces explorando este libro maravilloso, este libro asombroso, escrito hace más aproximadamente unos 2500 años y que Dios hoy ha dejado consignado en su palabra y que tiene mensaje de palpitante actualidad para nosotros. Vamos entonces a continuar. Les pido que busquen en sus Biblias el capítulo 11 del libro de Daniel, capítulo 11 del libro de Daniel, y vayamos al versículo 36 donde habíamos dejado la vez pasada. Capítulo 11, versículo 36 del libro de Daniel. Dice así: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea que estamos hablando aquí ya de el rey del norte. El rey del norte ya para este entonces, en este transcurso de la profecía, como vimos la vez pasada, esta profecía de Daniel empieza desde los reyes de Persia, cuando dice que aún habrá 3 reyes más en Persia, desde el tiempo de Ciro. Empieza esta profecía, como vimos en el capítulo 11, dice... Bueno, el capítulo 10 fue cuando empezó verdaderamente, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, estamos hablando del año 536, porque en el año 539 fue cuando Ciro, rey de Persia, asumió el mando sobre su imperio que incluía ya a Babilonia. Y empezamos a contar a partir del año 539 y en el año tercero es el año 536 de Ciro, rey de Persia. Y esta profecía se extiende entonces desde aquella fecha, nos da Dios el panorama aquí que se va extendiendo a lo largo de los siglos y cubre a Ciro. Vimos que la vez pasada nos habla de estos reyes que habían de venir después de él hasta el cuarto rey que fue Jerjes. Y luego vimos que siguió el imperio de Alejandro Magno, cuando vimos en el versículo 3, se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Está hablando ya de Alejandro Magno, rey de Grecia. Versículo 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos. Entonces vemos desde los persas, vimos a Alejandro Magno, vimos la división de Alejandro Magno, y luego empezamos a ver el conflicto entre el rey del norte y el rey del sur, que eran los descendientes de estos generales de Alejandro Magno, el rey del norte, los seleucos, el rey del sur, los ptolomeos, que estaban radicados en Egipto. Y gradualmente vimos que el rey del norte se apoderó de toda la región, que era la región del norte que se había dividido principalmente entre Casandro, que había tomado Grecia y Macedonia, Lisímaco había tomado el Asia Menor, y finalmente Seleuco tomó desde Babilonia hasta la India, y la parte de Siria, que está al norte de la tierra de Israel. Y vimos que históricamente, a medida que se fue prolongando la historia y los descendientes de estos reyes seleucos se apoderaron de toda la región norte. Ahora, en el año 65 antes de Cristo, Siria, donde estaba ubicado el rey del norte, empezó a ser una colonia del Imperio Romano. Entonces, a partir del año 65 antes de Cristo, el rey del norte ya se identifica no con los seleucos, sino con los emperadores romanos. Y vemos cómo en forma magistral Dios empieza a describirnos el transcurso de la historia, versículo tras versículo, en este capítulo 11 de Daniel, la profecía más larga de la Biblia, y empieza a llevarnos a lo largo, como les digo, de estos gobiernos desde Ciro, luego los gobiernos de Alejandro Magno, los gobiernos de los generales de Alejandro, y finalmente llegamos al gobierno del Imperio Romano, y ahí es donde nos encontramos ahora, ya en el año, después del año 65 antes de Cristo, empezamos a ver en el capítulo 36 que estos emperadores ya representan a los emperadores romanos que asumieron
la región que corresponde al rey del norte, que esto nos quede bien claro. Versículo 36, y el rey hará su voluntad. Entonces en esta etapa ya estamos hablando de los reyes, de los emperadores romanos, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Ahora esto se aplica a los emperadores romanos, porque ellos mismos, como les expliqué, empezaron a convertirse en objeto de culto. Antes ellos adoraban a los dioses romanos, muchos de ellos que habían sido copiados de los dioses de los griegos, pero a partir de cierto momento los emperadores romanos se consideran ellos mismos Dios y se les ofrecen sacrificios y se les ofrece incienso, que era parte de la rutina de todos los que estaban bajo el yugo del imperio romano. Ahora, a los judíos se les dio una excusa especial para no tomar parte en estos cultos. Y los cristianos, que eran considerados judíos en los primeros siglos de nuestra era, también estaban amparados por esa licencia especial. Pero veamos algo aquí muy interesante una vez más. Versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea que él mismo se considerará Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Entonces estamos hablando aquí también no solo del emperador romano, sino también de la figura de la bestia, que sabemos que proclamará, blasfemará contra el Dios del cielo, como lo vemos en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Aquí estamos viendo conjugados muchos aspectos proféticos, mis queridos amigos y hermanos, y los vemos aquí en el capítulo 13, dice... En el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, cuando describe a la bestia, dice en el versículo 2, 13:2, y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y una de sus cabezas como herida de muerte, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esto ya lo hemos explicado, mis queridos amigos, que la restauración del Imperio Romano, una y otra vez, ha sido restaurado. Esa herida mortal ha sido sanada 6 veces. Solo falta la última restauración. La última restauración de esa herida mortal, la sexta, fue la de Hitler y Mussolini, como lo hemos estudiado en la profecía, y lo volveremos a estudiar para tener claramente ese panorama ante nuestros ojos, y aún falta la última restauración, que ya está a punto de surgir, prácticamente ya está perfilada en el horizonte del mundo, en la Unión Europea, que ahora ya tiene una de sus monedas, es una mujer que cabalga un toro. Toro, el símbolo de Europa, y una mujer, un toro saliendo de las aguas con una mujer que lo cabalga, es el símbolo del euro, de los 10 euros, que es una de las monedas, la moneda de Europa es el euro, y la moneda que equivale a 10 euros tiene eso como símbolo. Sumamente interesante, mis queridos amigos y hermanos, lo menciono de paso, pero se me olvidó traer una fotocopia, no se podría muy bien ver en la página, pero recibimos una fotocopia de Bélgica donde está retratado este euro, esta moneda de 10, y muy interesante que es la de 10. Ustedes saben que van a ser 10 reyes, y en un lado está el valor, y al otro lado una mujer cabalgando un toro saliendo de las aguas. Muy interesante. En fin, volviendo aquí, dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque vemos que se engrandecerá sobre todo Dios. Versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que equivale a 1260 años, a lo largo de la historia, desde la primera restauración del Imperio Romano, que fue en el año 500, ¿cuál fue ese año? El año en que Justiniano restauró el Imperio Romano, que creo que fue el año 564. En fin, esa fecha ya se las he dado varias veces, en este momento se me escapa, y fue hasta el año 1814 cuando Napoleón abdicó. En todo caso, esos detalles los volveremos a dar más adelante, pero volvamos ahora entonces al capítulo 11, versículo 36 del libro de Daniel. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Aquí ya lo vimos. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Aquí está, dice que se le dio boca que hablara blasfemias.
Versículo 6, Apocalipsis 13:6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis 13:6, ahí está cumplido esto también, que es figura de lo que va a ocurrir y al mismo tiempo está representado como lo vimos en los emperadores romanos. Luego dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ahora, ¿cuándo va a ser consumada la ira? Fíjense que cada una de las palabras que pronuncia aquí Daniel, cada una de las palabras que están escritas es de profundo significado profético, hasta que sea consumada la ira. ¿Cuándo se consuma la ira? Hermanos míos, vayamos al capítulo 12 del libro del Apocalipsis y vamos a ver en qué consiste la ira. Cuando suena la séptima trompeta, recuerden esto, corresponde a las 7 últimas plagas, y esas plagas son la ira de Dios. Se los voy a demostrar escrito en la misma Biblia. En el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, ahí donde se describe cómo será consumada la ira. Capítulo 11, versículo 15 del libro del Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta, y sabemos que representa esto la resurrección de los muertos, pero también comienza aquí el día de la ira de Dios. Y lo vamos a ver aquí, y dice, y hubo grandes voces en el cielo. O sea que en una parte de la Biblia, en 2 Tesalonicenses, sabemos que al sonido, en 1 Tesalonicenses, al sonido de la última trompeta, y en 1 Corintios 15 también se nos dice claramente que la resurrección de los muertos, pero también en el libro del Apocalipsis aprendemos que la séptima trompeta corresponde a las 7 últimas plagas que van a ser derramadas sobre el mundo para que se someta al reino de Dios. Capítulo 11, versículo 15 del libro del Apocalipsis, vamos a ver cómo es consumada la ira. Capítulo 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Vean el versículo 17. Capítulo 11, versículo 17 del libro del Apocalipsis, y diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que era y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y luego dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Aquí el texto bizantino, uno de los textos bizantinos dice, es el tiempo de juzgar a las naciones, porque el tiempo de juzgar a los muertos es después del milenio. Y la Biblia no se contradice, pero el texto, uno de los textos que más representa la autenticidad, dice el tiempo de juzgar a las naciones y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos, que sabemos que van a recibir el reino cuando suena la séptima trompeta. Recibirán el reino con Jesucristo, como lo dice el libro de Daniel, y lo estudiamos en el capítulo 7. Que los reinos del mundo entero serán de Jesucristo y de los santos del Altísimo. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Pero fíjense ustedes que cuando suena la séptima trompeta dice que ha llegado el tiempo de la ira de Dios en el versículo 18. Ahora, ¿cuál es la ira de Dios? Véanlo ustedes, escrito en la misma Biblia. Dejemos que la palabra de Dios se interprete a sí misma. Capítulo 15 del libro del Apocalipsis. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahí está, hermanos míos, capítulo 15, versículo 1 del libro del Apocalipsis. Está citando literalmente el apóstol Juan las palabras que Daniel consignó aquí en el versículo 36. Una vez más, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, ya vimos que es la bestia, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, ya lo vimos en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y aquí Juan viene a completar esta visión en forma asombrosa, hermanos míos, lo podemos entender ahora como forma clarísima.
Volviendo al capítulo 15 del libro del Apocalipsis, vi en el cielo otra señal grande y admirable. Y está aquí donde empieza lo que empieza a describir la ira de Dios, que empezamos a ver anunciada en el capítulo 11, cuando sonó la séptima trompeta, y esa séptima trompeta incluye las 7 últimas plagas. Una vez más lo repito, vi en el cielo, capítulo 15, versículo 1, otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también un mar de vidrio. En fin, aquí está describiendo esto. Y una vez más, versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes, capítulo 15, versículo 7 del libro del Apocalipsis. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y ahora vean ustedes el capítulo 16, donde empieza a describir la ira de Dios una vez más. Capítulo 16 del libro del Apocalipsis. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Una vez más estamos viendo la explicación de la última parte del versículo 36 del capítulo 11 del libro de Daniel, donde dice, y prosperará, o sea, la bestia prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y aquí está explicado, capítulo 16 del libro del Apocalipsis, que es lo que está determinado. Aquí Juan viene a completar la visión de Daniel, viene a encadenarse en manera asombrosa, maravillosa. Únicamente Dios podía inspirar este libro y hacer que todas las piezas encajen en forma tan asombrosa, como un rompecabezas que únicamente el Espíritu de Dios puede armar. Y hoy nos ayuda a entender. Muy bien, volviendo al capítulo 16, versículo 2 del libro del Apocalipsis, antesito leemos, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2, Apocalipsis 16, 2, fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea, aquí estamos viendo el falso reino de Dios, que engañó a las naciones, hizo que recibieran la marca en la frente, en la mano, o sea, que cambiaran la obediencia a Dios por la obediencia a este sistema inspirado por Satanás, el diablo. La obediencia a Dios debe estar como frontales en nuestros ojos y como una señal en nuestra mano. O sea, el conocimiento de la ley de Dios y el ponerla por obra, aquí está cambiado por otra ley y por otro Dios, que viene a ocupar el lugar del verdadero Dios, así como este reino de la bestia va a ocupar falsamente, va a engañar a las naciones haciéndoles creer que es el reino de Dios que ha venido a la tierra. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vi una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí Dios está tratando de traer la tierra, de que entiendan por medio ya de la fuerza, porque no hay otro medio, quién es el Rey de Reyes. Perdón, hermanos. Versículo 3 del capítulo 16 del libro del Apocalipsis. Estamos viendo aquí cómo se consuma la ira de Dios. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Esto les da a ustedes una idea de la restauración que tendrá que tener lugar cuando regrese Jesucristo, cuando no habrá ni un ser vivo en el mar. Quiere decir que todo va a ser renovado. Como dice el Salmo 104, y nos lo explicaba el señor Armstrong, envías tu espíritu y renuevas la faz de la tierra. Versículo 4 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que era y el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Versículo 7, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Versículo 8. Vemos la cuarta copa. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Dios tiene que llevar al mundo hasta que lo ponga de rodillas por la fuerza, mis queridos amigos, y este es el gran día de la ira de Dios. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, aquí está,
mírenlo ustedes, dice, y el rey prosperará, volviendo a Daniel capítulo 11, versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, ya lo vimos, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y vean ustedes, aquí está en el capítulo 16, versículo 10, el cumplimiento de esa palabra que está escrita ahí. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente, que es los que Dios va a utilizar para aplastar el reino de la bestia. Los reyes del oriente, o sea, toda la conglomeración de pueblos que están ahora en las regiones del oriente, o sea, en Rusia, Mongolia y tal vez la China, unidas en una sola nación, en un solo ejército para combatir contra la bestia, y luego se van a volver contra el Cordero. Un ejército de 200 millones, como lo vimos también, lo hemos visto en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis. Muy interesante como todo esto está concatenado, mis queridos amigos y hermanos. Capítulo 9, ahora lo vamos a ver, porque les quiero explicar otro aspecto sobre esto. Versículo 14, versículo 13 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. En fin, aquí está hablando de cómo las tierras, los pueblos se van a conglomerar, todos en este momento para pelear contra el Cordero. Cuando todos los pueblos estén reunidos allí, en el valle del Armagedón. Y lo vamos a ver más en detalle más adelante cuando veamos esto en estudio, un estudio más detallado sobre esto, pero quería explicar más que todo el aspecto de la ira. Versículo 19, y la gran ciudad fue dividida. Versículo 17, ahí está la séptima plaga, la séptima plaga. Versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. O sea, aquí está consumada la ira de Dios. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ahí está consumada la ira de Dios. Aquí estamos viendo descrito lo que acabamos de ver en Daniel 11:36. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahí vemos entonces cómo es consumada la ira de Dios, y en el capítulo 19 también vamos a ver ahora cómo va a llegar a su fin este personaje. Hermanos míos, es maravilloso poder uno ampliar estos temas y verlos explicados con tanta claridad por la misma palabra de Dios. Vemos entonces el versículo 37. Estamos hablando otra vez más, de un momento a otro tuvimos una visión de conjunto de todo esto, y ahora volvemos otra vez al transcurso histórico. Versículo 37. Del Dios de sus padres, está hablando aquí de los emperadores romanos, no hará caso, ni del amor de las mujeres, o también del deseo de las mujeres, o sea, del Dios que desean las mujeres. Hay varias formas de entender esto, pero en todo caso dice aquí, del Dios de sus padres, o sea, seguro de Júpiter, no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque él se cree la manifestación de Dios. Se va a sentar en el templo de Dios para hacerse adorar como Dios, dice 2 Tesalonicenses. Y está hablando también de este mismo personaje, mis queridos amigos, porque es la bestia la que va a hacer matar al que no la adore. Está escrito en el capítulo 13. Hará matar a todo el que no la adore la bestia cuando hable, dice el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos, en el versículo 16. Dice 13:16 de Apocalipsis, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que en el versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Estamos viendo que es la bestia la que exige esa adoración. Muy bien. Volviendo al versículo 37 del libro de Daniel, capítulo 11:37, del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Se considera, y Antíoco Epífanes
se consideraba epífanes, epifanía, o sea, manifestación de Dios. Él mismo se creía Dios y este ser se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, como lo vemos en 2 Tesalonicenses. Repasemos esto porque aquí estamos viendo conjugadas muchas profecías, mis queridos amigos y hermanos. Muchas profecías, dice aquí 2 Tesalonicenses, capítulo 2, dice... capítulo 2 dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que ya ocurrió, y se manifieste el hombre de pecado, que está a punto de ocurrir, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Aquí lo vemos en Daniel, ya lo vimos. Exactamente dice, ni respetará a Dios alguno. Estamos viendo aquí cumplido exactamente lo que dice aquí, porque sobre todo Dios se engrandecerá, que dice aquí, nadie os engañe en ninguna manera, volviendo a 2 Tesalonicenses 2:3, vean ustedes todas las profecías que están conjugadas aquí, hermanos míos. ¿Y cómo podemos entender esto? Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, como les diga, acaba de ocurrir en la iglesia. Ya ocurrió esta apostasía y está a punto entonces de manifestarse este hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios y hará matar a todo el que no lo adore, como dice el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Muy bien, creo que esto es muy claro, hermanos míos. Volviendo otra vez a Daniel capítulo 11... En la última parte del versículo 37, sobre todo se engrandecerá. Versículo 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. O sea, los emperadores romanos ciertamente honraron a su ejército como si fuera un Dios. Al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. O sea que los antepasados no habían dado tanta importancia a los ejércitos. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. ¿Cuál es este Dios ajeno? Es el concepto trinitario de Dios, mis queridos amigos, que fue introducido por Constantino en el Concilio de Nicea en el año 326, aproximadamente. Creo que esa es la época, el tiempo del Concilio de Nicea. Cuando la verdadera iglesia de Dios perdió el concepto y la idea de la verdadera identidad del Dios de la Biblia. Y entonces lo reemplazaron por otro Dios. Esto es muy grave, hermanos míos, y lo hemos visto repetido en nuestros días, en nuestra época, cuando el concepto de la Trinidad vino a reemplazar al Dios que nosotros conocemos como el Dios de la Biblia. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Dos personajes, un solo Dios, de los cuales emana el poder de ellos, que está representado en el Espíritu de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña, no una Trinidad. Y esto es lo que está aquí. Dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Constantino tuvo una visión, vio una cruz en el cielo y le dijo, con este signo vencerás. Y con ese signo llegó a ser emperador de Roma y luego aparentemente se convirtió, lo que aparentemente es una conversión al verdadero cristianismo, pero ya no era el verdadero cristianismo. Era un cristianismo que había perdido el concepto del verdadero Dios. Y vino entonces a cambiar el día sábado por el día domingo, que es la señal entre Dios y su pueblo, y ciertamente una vez que se pierde esa señal, el concepto también del verdadero Dios también se pierde, porque la señal ya no está. Amigos míos, esto tiene profundo significado profético para nuestros días. Lo hemos visto, hemos sido testigos de ello. Ha ocurrido, hermanos míos, esta apostasía en la Iglesia de Dios, y somos de ella testigos nosotros mismos. Es asombroso lo que estamos viendo. Cuando dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, exactamente esa cruz que vio Constantino le dijo, con este signo vencerás. Y gracias a esa visión y a ese signo y a lo que él creía, llegó a ser, le fue dado, ¿quién le dio el poder? Aquí la Biblia misma dice, en el capítulo 13, dice, capítulo 13, versículo 2, en la última parte del versículo, segunda parte del versículo, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y dice aquí, y con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Colmará de honores. Pero vemos también que colmó de honores a
una institución que la adornó con oro, con plata y con piedras preciosas, que hemos representado en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Amigos míos, dice aquí, capítulo 17, versículo 3. Capítulo 17, versículo 4, el libro del Apocalipsis, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y también dice en el capítulo 18, versículo 3, dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Ahí está claramente descrito una institución que es adornada con oro y piedras preciosas, y que ustedes no necesito describir los templos de los cuales ustedes seguramente conocen, que están adornados tal como está escrito aquí. Volvamos otra vez al versículo 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, ya lo vimos, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Esto se cumplió en la gran autoridad que ha tenido la iglesia que ustedes conocen. Aún fue decisión del líder de esa iglesia repartir lo que España había conquistado entre Portugal y España. Fue repartida la tierra, y eran tiempos en que estaba en efecto una de las restauraciones de este gran imperio. Versículo 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Aquí estamos saltando de repente a nuestra época, al tiempo del fin. El señor Armstrong vio este cumplimiento como el principio del tiempo del fin, cuando un reino que aún se podía considerar el rey del sur porque nunca había sido conquistado desde el año 168 antes de Cristo, era el reino de Etiopía. El reino de Etiopía había sido un solo reino con el reino de Egipto, y ha constituido el rey del sur. Pero el reino de Egipto fue conquistado por Roma. Usted recuerda, en el año 31, lo último que quedaba en el año 31 antes de Cristo, de la dinastía de los Ptolomeos con Cleopatra, fue absorbida cuando Augusto, emperador César Augusto, derrotó a Marco Antonio y se apoderó de Egipto. Cuando Marco Antonio y Cleopatra se habían unido contra Augusto en el año 31 antes de Cristo, Egipto dejó de ser el rey del norte, pero aún quedaba un remanente que nunca fue conquistado, el reino de Etiopía, y eso lo explica el señor Armstrong en este artículo que ustedes seguramente recuerdan, los que lo tienen, El Medio Oriente en Profecía, que explica algunos de estos aspectos en ese artículo. Estamos saltando entonces ya a nuestra época, muchos siglos más adelante, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, o sea que el rey del norte, usted sabe que cuando Mussolini logró consolidar su poder, declaró una restauración, la sexta restauración del Imperio Romano, después de haber logrado el concordato que estableció con el Vaticano. Dice: y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. ¿Qué ocurrió? En 1895, el rey Menelik II de Etiopía decidió atacar la colonia italiana de Eritrea. O sea que el rey del sur, que era el único remanente que quedaba no conquistado de lo que había sido el rey del sur, era Etiopía, y el rey Menelik II era rey de Etiopía. E Italia estaba tratando de hacerse de un imperio colonial en el África, como fue la moda del siglo pasado. Fue la moda, y los alemanes, los holandeses, los franceses, los ingleses crearon grandes colonias en el continente africano. Pues los italianos tenían a Somalia, tenían a Eritrea, y tal vez estaban pensando en conquistar a Etiopía, pero el rey del sur, el rey Menelik, se levantó contra el rey del norte, o sea, contra las huestes italianas que estaban en Eritrea, que está al norte de Etiopía, y fueron derrotadas, y eso impidió que Italia pudiera la expansión italiana, eso impidió la expansión italiana en el continente africano. Eso exasperó profundamente a los italianos, porque recibieron una derrota vergonzosa a manos de los etíopes en el año 1895 al año 1896. Después Mussolini prácticamente juró venganza, o prometió vengarse, y exactamente 40 años después de la derrota de los italianos, en 1940, lanzó
la aviación italiana, los tanques de guerra italianos y la armada italiana. Más de 100.000 hombres fueron a vengar lo que había sido perdido o la vergüenza que había sido la derrota que les había causado los etíopes 40 años antes. El señor Armstrong vio esto como el principio del cumplimiento de esta profecía del tiempo del fin. Versículo 40, una vez más, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá ¿con quién? Contra el rey del norte, en este caso representado en Italia. Y luego, entonces ya les expliqué que fue el rey Menelik II de Etiopía el que atacó a Eritrea, que era posesión de Italia. Y luego dice, y el rey del norte, o sea, cuando Mussolini estaba ya afianzado en el poder, en 1935, 40 años después de la derrota de los italianos en Eritrea, se levantará contra él como una tempestad y en verdad vino con aviación, lo cual nunca se había utilizado en el África, creo. En 1935 vino, o no estoy seguro de eso, pero en todo caso vino con aviación como una tempestad, con carros, o sea que vino con tanques de guerra y gente de a caballo y muchas naves, como les digo, que transportaron a más de 100.000 soldados, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Pero fíjese que entró por las tierras, inundó y pasó. Pero Mussolini y las fuerzas del Eje en la Segunda Guerra Mundial nunca se apoderaron de la tierra gloriosa. O sea que hasta ahí se cumplió esa parte de la profecía, pero aún está por cumplirse lo que nos describe el versículo 41. El versículo 41, amigos míos, aún no se ha cumplido. Y en nuestra generación, con toda probabilidad, hermanos míos, si esto es lo que Jesucristo quiso decir, no pasará a esta generación antes que todo esto suceda, se estará refiriendo a nuestros días. Ya sabemos que el apóstol Pablo dijo que el fin no vendría sin que viniera la apostasía ya ocurrió. Ahora está a punto, hermanos míos, de cumplirse esta última parte de estas profecías que están aquí en el libro de Daniel. Véanlo ustedes, estamos viendo cosas asombrosas. Dice, entrará en la tierra gloriosa. ¿Qué va a pasar? Esta etapa aún no se ha cumplido. La próxima restauración del rey del norte, que es el Imperio Romano, la séptima restauración del Imperio Romano es la que vaya a llevar a cabo el cumplimiento del versículo 41 del capítulo 11 del libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 41, será cumplido por el rey del norte, que será la bestia que hemos ya descrito. No solo un reino, sino un rey. Recuerden que en Daniel un reino y un rey son sinónimos y las 4 bestias eran 4 reyes. O sea que esa bestia del tiempo del fin reunida en esa restauración del Imperio Romano estará encarnada en un gran dictador de gran poder, muy astuto, y es el que va a cumplir esta parte, mis queridos amigos y hermanos. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esto? Hermanos míos, véanlo ustedes. Capítulo 11, versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa cuando el próximo dirigente que surja en lo que ahora es la Unión Europea, cuando se consolide como poder político y los 10 reyes que están escritos en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis le den el reino a este personaje, lo que va a hacer de inmediato es trasladarse a la Tierra Santa para hacerse adorar en el templo de Dios. Vamos a ver esto, o por lo menos en el lugar donde estaba el templo de Dios. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. O sea, entrará a la tierra gloriosa. ¿Y cuándo se cumple esto? Véanlo ustedes, mis queridos amigos. Primero va a poner sitio sobre Jerusalén y esta va a ser una de las señales que Dios nos da. Una de las señales para que estemos atentos. Aquí estamos hablando de profecías que se van a cumplir y que van a tener que ver directamente con ustedes y conmigo, hermanos míos. Capítulo 21 del libro de Lucas. Veamos cómo aquí se coincide ya lo que Jesucristo nos dice con este versículo que les acabo de leer en Daniel. Capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Entrará, dice una vez más, entrará a la tierra gloriosa, dice el versículo 41, la parte que aún no se ha cumplido y que se va a cumplir en años ya próximos. Capítulo 11, versículo 41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, y ahora vamos a ver por qué van a escapar. O sea que hay unas regiones que están ahí al oriente de la Tierra Santa que van a escapar, y es seguramente como en el pasado el señor Armstrong lo creyó, y la iglesia aún
lo considera como de alta probabilidad que sea el lugar donde Dios va a proteger a los que va a proteger durante 1260 días de la gran tribulación. Va a ser en esta región que va a escapar de la mano de la bestia. Pero veamos entonces el cumplimiento donde dice, entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias le caerán. Entrará en la tierra gloriosa, capítulo 21 del libro de Lucas. Capítulo 21. En el versículo 20 del capítulo 21 de Lucas, vamos a ver lo que Jesucristo dice. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ya estamos empezando a hablar de señales. Señales que Jesucristo nos da, hermanos míos. Leamos lo que dice aquí. Una vez más, este ejército al mando de este personaje que va a encarnar la última restauración del Imperio Romano, este rey del norte, que se menciona aquí, vendrá a la tierra gloriosa y primero pondrá sitio a Jerusalén. Primero pondrá sitio a Jerusalén, y Jesucristo nos dice aquí, capítulo 21, versículo 20, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, muy posible que la iglesia, los que Dios va a proteger, ya estén allá. Los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, o sea, no solamente ira sobre el pueblo de Judá, que está ahí, porque la mitad de la ciudad irá en cautiverio, como está escrito en Zacarías, sino que habrá gran ira contra la iglesia de Dios, porque Satanás vendrá lleno de ira a perseguir a la mujer, como lo dice claramente, hermanos míos. Estamos viendo aquí conjugadas muchas profecías en este panorama que estamos viendo aquí, en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que dice aquí, capítulo 12, versículo 13, y cuando vio el dragón, capítulo 12, versículo 13 del libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, seguramente a la región de Edom, Moab, y la gran parte de los hijos de Amón, que es la región de Jordania, que está al este de Jerusalén, la cual escapa de las manos de la bestia, tal como lo hemos visto escrito en el versículo que acabamos de leer en el libro de Daniel. Entonces dice aquí, dice, cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, o sea que va a perseguir a toda la iglesia. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Ahora recuérdense que las alas de la gran águila en Éxodo fue a pie. Y Dios les dijo que los había llevado sobre alas de águila. Muy interesante, para que vean ustedes eso. Aprovechemos para hablar de estas profecías ahora, hermanos míos, porque el tiempo está corto y quiero que esto les quede de testimonio a ustedes, mis queridos amigos y hermanos. En Éxodo capítulo 19 Dios dice que los llevó sobre alas de águila y sin embargo habían salido a pie de Egipto. O sea que quiere decir que los llevó protegidos y deprisa. Son esas dos cosas. Dice, en el capítulo 19 del libro del Éxodo dice... Versículo 4, Éxodo 19, 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dice Dios 19, 4. ¿Y cómo iban sobre alas de águila? Iban a pie, pero iban protegidos por la mano de Dios y salieron deprisa de Egipto también. Son dos cosas muy interesantes que hay que tener en cuenta. Entonces volvamos a Apocalipsis para que vean ustedes todas estas profecías. Vienen a conjugarse aquí. En un versículo, pero vemos todo lo que está relacionado, mis queridos hermanos y amigos. Y dice aquí, y se le dieron a la mujer, capítulo 12, versículo 14 del libro del Apocalipsis, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, durante 3 años y medio, el tiempo que dura la gran tribulación, que es la ira sobre el pueblo que menciona Jesucristo en Lucas, capítulo 21, versículo 20. Dios lo va a salvar de la ira. Y dice, el dragón que había arrojado, dice, pero vean ustedes lo que dice a continuación.
Versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de ella. Entonces el dragón se llenó de ira. Ahí está. Y vean ustedes que dice, capítulo 21 de Lucas, versículo, ya lo vimos, versículo 23, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, que es la gran tribulación, e ira sobre este pueblo. Y el pueblo de Judá y la iglesia, los judíos espirituales y los judíos físicos, ambos van a ser víctimas de esa ira. Y lo voy a demostrar con el capítulo 14 del libro de Zacarías, para que vean ustedes. Dice, ahora volviendo a Apocalipsis capítulo 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ciertamente, hermanos míos, la Biblia nos está diciendo aquí que una parte de la iglesia va a ser protegida y otra parte no va a ser protegida. Se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Ahí está claramente, hermanos míos, escrito. Y hay gente que cree que en la dispersión van a ser protegidos. Precisamente los que estén dispersos son los que van a ser perseguidos. Porque los que se congreguen, como dicen Sofonías, son los que van a ser protegidos. Congregaos, oh nación, sin pudor, oh nación no deseada, que es como se debe traducir. Muy interesante, hermanos míos, para que vean ustedes que esta teoría está circulando entre muchos miembros de la iglesia y creen que en la dispersión van a ser protegidos y es precisamente los que se congregan los que van a ser protegidos, como os lo voy a demostrar un poco más tarde. O veámoslo aquí, en Sofonías. ¿Por qué no verlo de una vez? Sofonías. Dejemos que la misma Biblia nos hable, y es Dios el que nos habla, hermanos míos. Dice aquí, Sofonías capítulo 2, congregaos y meditad, oh nación no deseada. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 de Sofonías, para que lo tengan en cuenta, hermanos míos. Capítulo 2, versículo 1. Congregaos, Sofonías, congregaos y meditad, oh nación, aquí dice sin pudor, sin embargo, en una traducción más acertada dice no deseada. ¿Por qué? Son extraños en el mundo. Gente que no acepta la marca de la bestia cuando todo el mundo la está aceptando. Gente que no acepta seguir la corriente del mundo. Van a ser detestados de todas las naciones, como Jesucristo dijo, seréis odiados de todos por amor de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Antes que tenga efecto el decreto. ¿Cuál es el decreto? El decreto va a ser la persecución, como se lo leí también a ustedes, mis queridos amigos, cuando todos van a tener que, ya no va a haber libertad de culto. Ese es el decreto, no va a haber libertad de culto, todos van a tener que adorar a la bestia y a su imagen. Y nadie va a poder guardar el sábado legalmente. Ya lo vimos en figura en el capítulo 2, creo que fue del libro de Macabeos. Hermanos míos, antes que tenga efecto el decreto. ¿Se acuerdan del decreto, del edicto, o el decreto también, como otras traducciones lo dicen, de Nabucodonosor? ¿Cuál fue? Que todos tenían que adorar a la imagen que él había hecho. Ese fue el decreto. Lo mismo va a ocurrir cuando tenga efecto este decreto. Todos van a tener que adorar a la bestia, hermanos míos. Y el que diga que no, va a ser víctima de la persecución que está escrita aquí. Congregaos y meditad, nación no deseada, seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Antes que tenga efecto el decreto, ¿dónde se van a congregar? Seguramente en Jerusalén, por eso Jesucristo aquí. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Antes que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno, que va a ser cuando terminen los 1260 días. Antes que el día de la ira del Eterno venga sobre vosotros. Buscad al Eterno todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Pero hay otra escritura también que comprueba claramente, como lo vimos aquí, en Apocalipsis 12, lo que les estoy tratando de explicar. Pero veamos ahora una vez más Zacarías, para que vean ustedes lo que está escrito contra Jerusalén. Zacarías capítulo 14, versículo 2.
porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Este es el momento en que cuando vienen a Jerusalén rodeada de ejércitos, a ver que se acerca su desolación. ¿Cuál es su desolación? Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, porque dice Jesucristo también en Lucas 21, ay de las que estén encintas y críen en aquellos días. ¿Por qué? Dice que todo lo que está escrito se habría de cumplir. ¿Y qué es lo que se va a cumplir? Aquí está escrito, capítulo 21 del libro de Lucas. Lucas 21 dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Versículo 23, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Y qué dice aquí? Volviendo a Zacarías capítulo 14, versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y recuerde que son 10 reyes los que le dan el poder a este rey y viene a pelear contra Jerusalén y la ciudad será tomada. O sea que primero la rodean, primero le ponen el sitio, pero hay una margen de escape. Hay un tiempo que transcurre entre el tiempo del sitio de Jerusalén y el tiempo en que se la toman. Y eso ocurrió también en los días de Antíoco. En aquel día, o sea, habrá unos pocos días que podrá ocurrir. Y lo mismo ocurrió en el tiempo de Tito, en el año 70 de nuestra era. Primero sitió la ciudad y luego se apartó por un tiempo y pudieron huir los cristianos. Asombroso, ya ha ocurrido esto varias veces. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. O sea que habrá ira contra este pueblo, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ahí está lo que está por cumplirse. Muy bien. Volvamos a Daniel, hermanos míos. Daniel capítulo 11 y continuemos aquí, para que vean ustedes todas las cosas que se conjugan aquí en un solo versículo. Versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Ahora me gustaría explicarles cuál va a ser el destino de Edom, de Moab y de los hijos de Amón. Dios se va a encargar de ellos también, pero ahora en este sermón no tengo tiempo de explicarles eso en detalle. Eso está escrito en Ezequiel 25, está escrito el destino. En el capítulo 25 de Ezequiel, Dios va a utilizar esos ejércitos del oriente, los 200 millones, para castigar a estos pueblos donde Dios tuvo seguramente a su iglesia protegida hasta el momento de la séptima trompeta. Pero cuando ocurre la séptima trompeta es cuando los reyes del oriente vienen. Cuando es la sexta trompeta lanzan el ataque, un ataque nuclear. Eso se los tengo que explicar más en detalle cuando veamos el libro del Apocalipsis. Pero cuando suena la séptima trompeta es cuando llega la invasión. Primero lanza un ataque nuclear, que es la sexta trompeta. Y la séptima es cuando ocurren las plagas, cuando se seca el río Éufrates, es cuando vienen los 200 millones e invaden y se encargan de dar... Dios se encarga de castigar a los de Amón y de Moab porque se gozaron con la destrucción de Jerusalén. Y a los de Edom Dios los va a castigar con Israel inmediatamente después de su regreso, como lo dice también el capítulo 25 de Ezequiel y el libro de Abdías, sobre todo en el versículo 18 se explica eso. Muchas profecías se conjugan aquí, hermanos míos, muchas profecías. Luego dice, versículo 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. O sea que se va a apoderar de toda esa parte del norte del África. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán. Son los 200 millones que se están acumulando ante el río Éufrates, que está al norte y al oriente de Jerusalén. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Aquí dice, y el monte glorioso. No, entre los mares, entre el mar Muerto y el mar Mediterráneo, en el monte glorioso. La versión King James, que sigue más de cerca el griego en este aspecto, dice, entre los mares, en el monte glorioso. O sea que su sede, la sede de la bestia, va a estar en Jerusalén. La sede de la bestia va a estar en Jerusalén, tal como lo dice aquí, plantará las tiendas de su palacio entre los mares, quítenle la I y pongan en el monte glorioso, o sea, en la ciudad de Jerusalén, glorioso y santo, y es donde se va a sentar para hacerse adorar como Dios, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esto lo podemos explicar un poco más la próxima vez y luego empezaremos el capítulo 12, mis queridos amigos y hermanos, para concluir este libro de Daniel. Una vez más, ha sido un gusto poderme dirigir a ustedes y continuaremos la próxima vez.